nuestra vida se basa en un periodo de tiempo que va transcurriendo. Nacemos, nos vamos creciendo, nos hacemos grandecitos, más viejitos y después morimos. Todo a través del tiempo. O sea, no estamos acostumbrados a pensar que hubo un momento en que no había tiempo. No lo puede, la mente del hombre no puede vivir en ese pensamiento. Pero Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, formando la Trinidad, existieron siempre, antes de todas las cosas. Por eso, Juan, que habla, es un libro de los signos o señales, de que Cristo es el Mesías, Dios mismo encarnado, acá lo pone antes que todo, al principio, cuando no había tiempo, cuando no existía nada. Es inimaginable, pero tomémoslo así por la fe. Allí estaba el Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo. En el principio era el Verbo, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era con Dios, y el Señor Jesucristo era Dios. Están cara a cara. Las expresiones están todos cara a cara. Vamos ahora sí a otro pasaje de la Biblia. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Versículo 14, para introducirnos también en el tema de hoy. Dice Pablo a Timoteo, y también a nosotros obviamente: esto te escribo, Timoteo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, no otra persona, Dios se hizo hombre a través del Señor Jesucristo. Tenés que tener claro esto. No podía ser otra persona, no podía ser un ángel, ni el arcángel, ni el querubín más importante. No había quien viniera a este mundo a poner su vida para comprar mi vida y tu vida. Tenía que ser Dios. Entendelo. Teológicamente hablando, es fundamental. Dios fue manifestado en carne. No otro, no un ser creado por Dios. Dios mismo se hizo carne. El Señor Jesucristo. Y ahora sí vamos a lo que queremos ver en este día. Colosenses, capítulo 1. Yo quisiera ver pequeñas cositas en esta carta con respecto al Señor Jesucristo. Pero qué bueno que es que en la persona del Hijo, Dios vino al mundo. Tenés que entenderlo esto. No vino una persona de la Trinidad, vino Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, si es Dios y vino a morir por vos y por mí, Cristo es digno de nuestra adoración. Cristo es digno de nuestra adoración permanente, porque Cristo es el centro, el Señor Jesucristo es el centro de toda la creación. Del plan perfecto de Dios, Cristo es el centro, y en Él todas las cosas existen.
y fueron creadas por Él y para Él. Por eso cantamos, Cristo, el centro. ¿El centro de qué, Matías? Lucas, Pablo. ¿El centro de qué? De mi vida. ¿El centro de mi iglesia? Y de todo. Cristo debe ser el centro de todo, porque es Dios manifestado en carne. Colosenses capítulo 1 habla de esto. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan, por lo menos, hay algo que le llaman el himno, que es, parte hemos leído recién, capítulo 1, versículo 1 en adelante, le llaman el himno, el prólogo, porque es una doxología, es darle a Dios la gloria, es darle al Señor Jesucristo la gloria, pero hay varios lugares más donde aparentemente cantaban las personas en la antigüedad estrofas que después se plasmaron en la Escritura. Y este es un himno también, el que vamos a leer acá. Colosenses 1, versículo 13 dice, está hablando del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acá empieza el himno. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es un himno que se supone que los cristianos principiantes de aquel momento le habían dado una cierta melodía y lo cantaban. Pero acá podemos encontrar 3, 4, 5 cosas fundamentales, no solamente en la relación que nosotros tenemos con Cristo, sino para comprender lo que fue necesario que se efectivizara en la tierra, pero también en el cielo, para que vos y yo pudiéramos tener el acceso al trono de Dios. Hoy tenemos acceso al trono de Dios a través de la oración. ¿Sabés que llegamos al trono mismo de Dios? Pero no lo hacemos por nuestros méritos. Lo hacemos por los méritos de ¿quién? El Señor. Porque Él murió por vos y murió por mí. Y si fuera por nosotros tendríamos que ir al infierno, ni siquiera tener cierto deseo de hablar con Dios, porque no podemos hablar con Dios. Él es todo santidad, todo pureza, es el dueño del mundo, el dueño de la vida, el que da la vida y el que recibe la vida después de la muerte. Todos pasaremos por su trono, pero como personas, como almas, o que han visto al Señor Jesús como Salvador, o que lo rechazaron al Señor Jesús como Salvador. Todos iremos en distintos momentos. Nosotros iremos cuando el Señor lo venga a buscar, o partimos de acá, nos vamos al cielo, al tribunal de Cristo, donde estaremos con Él en la boda del Cordero. Pero los otros irán al trono blanco y al infierno, junto con Satanás. Pero vos y yo hoy tenemos la bendición de estar acá, rodeando esta mesa,
donde está el pan y donde está el vino, que es los símbolos que el Señor nos dejó para que recordáramos su pasión, su muerte, su resurrección y también su intercesión. Porque en la sangre representada por el vino está la melodiosa canción que yo acabo de ver y de decirle al Señor: tú eres digno de estar sentado a la diestra de Dios Padre, porque tú has vencido de la muerte el vencedor. A la muerte la mató muriendo y resucitando, porque Él tiene poder, es el único que tiene poder en dar su vida y tomarla. Vos y yo no tenemos ese poder, no hay nadie en el mundo que con un simple deseo se muera. Uno puede utilizar otras cosas para morirse. Un tiro, tomar cicuta como hacía Cicerón, tirarse debajo del tren. Ni siquiera puede ser. Ayer escuchaba a Donda, esta chica diputada, que es hija de desaparecidos, y dijo que el padre adoptivo, vamos a decir, se quiso matar un día, porque aparentemente era secuestrador en la época de la dictadura y tenía muchos crímenes, según esta chica. Tenía muchos crímenes. Entonces, cuando la hija que siente amor por el padre, porque de chiquita en la escuela mecánica se lo dieron a este hombre, ¿no? Y este hombre se la llevó a su casa y la crió una mamá también. Las ideas son ideas, ¿no? Pero estaba destruida esta chica pensando en que el papá se quiso matar, cuando esta Donda le quiso decir: ¿qué pasó conmigo? ¿Me explicó? Y el padre, que estaba en el momento del parto de esta niña en la escuela de mecánica, se disparó el tiro. ¿Pero qué pasó? Le pegó en la dentadura, en la prótesis metálica, se desvió y salió por otro lado el tiro, no se murió. Entonces, el único que tiene poder efectivo de dar la muerte, de sacar su vida, es el Señor. Porque Él es Dios. Porque Él da la vida a través de su estructura genética que Él hizo y su diseño sexual. Un hombre y una mujer con una familia, y Él bendice a la familia con una vida nueva. El pecado, desgraciadamente, maldijo a la humanidad y por culpa del pecado, morir. Pero el Señor Jesús, volviendo a nuestro tema, es el único que tiene la posibilidad y la necesidad y el requisito y todo aquello que el ser humano pueda entregarle a Él, es lo que Él merece y es digno de recibir nuestra adoración, hoy y siempre. Y lo mejor que podemos decir es: Señor Jesús, hoy te vamos a dar esa adoración que tú quieres, te mereces. Tú, Señor Jesús, mereces hoy nuestra adoración. Y en este canto de Colosenses, lo primero que podemos ver, los versículos 13 y 14, que Pablo manda a esta ciudad, esta carta, y le está diciendo que Cristo tiene la preeminencia. La preeminencia, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz, el cual Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Jesucristo hoy es digno de nuestra adoración porque nos compró con su sangre. Primer tema: Él es digno de que hoy adoremos su nombre. ¿Por qué? Porque nos sacó de las tinieblas donde estábamos y nos puso, como está diciendo Pablo acá, nos trasladó al reino. Dios hizo esto a través del Señor Jesucristo, al reino de su amado Hijo. ¿De quién tenemos
redención por la sangre y el perdón de los pecados. La redención, vos sabés a qué se refiere, éramos esclavos del pecado, como un esclavo en la antigüedad, y fuimos comprados por Él, por el Señor Jesús, nos redimió y nos puso en una posición de hijos de Dios. Términos que hace rato no escuchamos nosotros. Pero en la antigüedad había esclavos, ¿sabés? ¿No es cierto? Se compraban y se vendían. Personas como vos y como yo. Se compraban y se iban a trabajar por la comida. Y no eran dueños de su vida. Después se vendían y otro los compraba para otras cosas. Cada uno tenía su legión de esclavos. Era normal. En la Biblia hay gente que lo tomaba normal y en la voluntad permisiva de Dios eran atrocidades, pero en la voluntad permisiva de Dios dejó que las personas traficaran con otras personas. Y había personas que iban al mercado en la plaza del pueblo, estaban ahí los esclavos en fila, había personas que compraban, vení vos, ¿cuánto vale? Tomé, pum, lo llevaba y le decía, tomá, te doy el certificado de libertad. Sos libre ahora. Andá. En general, esto sucedía a menudo, en general, el esclavo decía, bueno, yo me quedo con vos trabajando. Usted me compró, me quedo con usted. Y le hacían una marca en la oreja. Como era un esclavo libre, pero todavía seguía siendo por amor esclavo. Entonces, en la similitud, hoy por allí hay alguien acá que nos visita y que no entendió bien esto de lo que es estar esclavo del pecado. Es como tener una adicción, tal vez, y no poder salir por sus propios medios. Porque el pecado esclaviza, y un pecado trae otro, y trae otro, y trae otro. Solo se libera de la persona de esta situación pidiéndole perdón al dueño de la vida, que es Dios. Entonces, Dios, cuando recibe el pedido del perdón de los pecados, Dios actúa por el Señor Jesucristo. Y aplica esta palabrita que encontramos acá. Por medio del Señor Jesucristo tenemos redención. Nos compran en el mercado de los esclavos, como éramos del pecado, y nos da la libertad de vivir en libertad. Lo más lógico y justo cuando uno recibe el perdón de Dios de sus pecados es entregar a Dios la vida. Yo voy a trabajar para vos, Señor, porque me rescataste del pecado. Entonces pensá esta circunstancia de que hoy tenés la oportunidad de tener redención por la sangre del Señor Jesucristo y el perdón de los pecados. El himno comienza acá. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso el Señor Jesucristo, para comprarme en el mercado de esclavos del pecado, necesitaba ser Dios. Dios mismo encarnado, como hemos leído en Timoteo. Ese que estaba con la Trinidad, el Logos, estaba puesto allá, en el trono, en el arjé. Ese un día vino al mundo y se hizo carne. Ahora, Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios. Nadie puede verlo y quedar vivo. Porque esto lo dijo Dios. Recordemos en la antigüedad que Moisés quería verlo y apenas lo dejó ver digamos, la Shekinah. Apenas pudo ver algo, porque no hay persona por el pecado de la humanidad, del hombre, no hay persona que me vea y que viva. Pero entonces, ¿cómo se hacía Dios para venir a este mundo? ¿Cómo hacía Dios para encarnarse y venir a este mundo?
tomó forma humana. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Juan 1:18. Vayamos a la carta de Juan. Dice lo siguiente, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Es lo que estábamos hablando. El unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá hizo Dios, a través del Hijo, mostró su historia, mostró quién es, mostró sus atributos. Y el Señor Jesucristo, a los dichos de Juan, hizo la exégesis del Padre. Es decir, extrajo todo lo que necesitamos conocer de Dios Padre y lo trajo a su vida y vivió trayéndonos la imagen, pero es la manifestación, como está diciendo la imagen del Dios invisible, y esta imagen está compuesta por una representación que es carne, se hizo hombre por fuera, pero él nunca dejó de ser de Dios porque necesitaba manifestarse como Dios. Entonces el misterio, como dice a Timoteo, la carta a Timoteo, es un misterio. Que Dios mismo, el dueño del universo, haya tomado la forma humana y se vació, como dice también Pablo, de esa gloria que tenía ya con el Padre y quedó hombre como vos y como yo. Con la humanidad necesitada de sueño, de alimento, de descanso, pero sin pecado. Por eso, cuando tenemos la imagen del Señor Jesucristo, debemos rectificar algunas cositas porque Él es Dios. Él es Dios. Juan 14:9. El Evangelio de Juan se encarga de la voluntad de Juan es hablar de que y mostrar señales, por eso es los signos de que Jesús es el Cristo, Dios mismo encarnado. Juan 14:9, ¿qué nos está diciendo? Bueno, acá había una persona, Felipe, que decía en el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame el Padre? Él es el Padre. El que me ha visto a mí, vio al Padre. Nos hizo la exégesis del Padre. Mirando al Señor Jesús, podemos tener los atributos que necesitamos conocer de Dios Trino, de la Trinidad de Dios. Pero esta manifestación y representación la tenemos que tener como que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito, acá tenemos verdaderamente lo que el Señor es. Es el primer primogénito, primer hijo. Vos sabés lo que era el primogénito en la antigüedad, ¿no? Primogénito en la antigüedad tenía todos los derechos por sobre los otros hermanos. Muchísimos derechos, prácticamente era todo de él, y algunas cositas quedaban para el resto. Y acá está diciendo que la primacía es del primogénito, porque es el primogénito de todo lo que Él ha creado. Él es el creador. Él es el creador de lo que vimos y de lo que no vemos. Como hemos leído, de lo invisible, de las cosas visibles que hay en los cielos y las cosas invisibles que hay en los cielos. Él es creador de los dominios, de los principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Ahí tenemos otro escrito en la Escritura que soporta esta situación también, que es Hebreo, recordalo. Yo lo busco y te lo leo. Dice Hebreos capítulo 1, el cual el Señor Jesús en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien heredero de todo, acá hablo de primogénito, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, el Hijo de Dios, o la persona del Hijo encarnado, humanamente visible, humanamente chequeable, de que era humano, Él es Dios mismo hecho hombre. Y es digno de adorar por lo que es, porque es Dios. Es digno de adorar por su esencia. Es digno de adorar porque está más allá del tiempo. Él está fuera del tiempo. Estuvo controlado por el tiempo cuando se hizo hombre y vino acá. Ustedes recuerdan que muchas veces le dijo, madre, le dijo a su mamá, ¿qué pasa? No ha llegado la hora, no ha llegado mi hora. Quiere decir que mientras él estaba acá, él era temporal también, como humano. No ha llegado mi hora, pero un día dijo, ha llegado mi hora. Y dice la Escritura que puso como una expresión antropomórfica, puso como dura como una piedra llamada pedernal, puso su frente y su cara y decir, voy a enfrentarme con la muerte por amor a mí y a vos. Llegó la hora de morir y Él murió. Yo lo tengo que adorar hoy, tenemos que adorar al Señor Jesús porque Él es Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, que vivió como nosotros, que padeció la tentación como nosotros, que venció todas estas cosas y se contuvo hasta un día en que dijo, esta es mi hora y quiero morir como estaba previsto por nosotros. El Señor Jesucristo es digno de que hoy le demos adoración porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Y Él vino no a buscarte a vos y a mí, así puntualmente. Él vino a formar su iglesia. Y en esa iglesia estamos nosotros. Pero acá está clarito lo que te dice. ¿Te das cuenta? Él es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo del Señor, Él es la cabeza. La iglesia universal de aquellos que se reúnen, que creen en el nombre del Señor Jesucristo y lo reciben como único y suficiente Salvador. La iglesia es eso, la iglesia es en todo el mundo la constitución de personas que voluntariamente reconocen sus pecados delante de la cruz de Cristo y piden el perdón por sus pecados y la sangre derramada en la cruz de Jesucristo, Dios mismo hecho carne, limpia sus pecados. Y de esa manera formamos la iglesia. Por eso es digno de que hoy recibamos, que Él reciba, nosotros entreguemos y que Él reciba la adoración, porque Él es la cabeza de la iglesia, a la cual componemos nosotros. Y Él fue muy claro en que su iglesia es intocable. Muy clarito fue en decir, el que hace daño a unos de mis hijitos se la va a tener que ver conmigo. Por eso cantamos, qué segura está la iglesia. No por nosotros, que somos falibles, endebles y débiles. Porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Y con el Señor somos más que vencedores. Qué segura está la iglesia, protegida por Jehová. Dio su muro de defensa. No me acuerdo. ¿No es así? Seguro de la iglesia. Y entonces
en esta teología de su esencia, de su tiempo y de su estado, en estas tres cosas que este cántico nos produce en el primogénito de toda creación y en la imagen del Dios invisible, tenemos esta gloriosa posición de componer la iglesia cuerpo de Cristo, que en realidad es el primogénito de entre los muertos. Debemos adorar al Señor Jesús y Él es digno de que lo adoremos hoy y siempre, porque es el primero en resucitar. En la historia de la historia de la historia, la pasada, la por venir. No habrá alguien que resucite de los muertos. Podrá estar dormido y decir que se murió, pero nadie puede entregar su vida y después volverlo a tomar. Esa es la esencia de la resurrección del Señor Jesús. Por eso podemos adorarle hoy, porque murió en la cruz, por quien es el creador de todas las cosas, pero muy importante que adoremos hoy, porque Él es el dueño absoluto de la iglesia. Él nos compró con su sangre, nos formó, nos dio dones a través del Espíritu Santo para que lo apliquemos en el lugar donde nos puso. Cuando el Señor dijo, donde hay dos o tres reunidos, ¿qué dijo? Yo voy a estar ahí si nos reunimos en su nombre. Bien, aunque lo tomamos muy por arribita esto, como un ejemplo así un poco seleccionado, lo que está diciendo, cuando hay dos o tres, están formando una iglesia local. Están formando donde ustedes se reúnen dos o tres y se reúnen continuamente dos o tres. Esa es una iglesia local, en un lugar. Y la sumatoria de todas las iglesias locales de todo el mundo conforman el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. Y a la iglesia del Señor, Él vendrá a buscar en un día no muy lejos de hoy, porque las señales están. Así que uno escribe mucho, pero después habla poco. Pero el Señor Jesucristo es el centro de cohesión. El Señor Jesucristo teológicamente es el centro de todo lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desean de la raza humana. Él es el centro. No hay otra persona. No hay intermediarios. No hay alguien que pueda hacer algo para desplazarlo. No hay nada en el mundo que Él pueda, no hay nada en el mundo que pueda sacarlo de ese lugar. Él es el centro de mi vida, de la iglesia. Es el centro del universo. Porque dice Hebreos que en algún momento Él, con su palabra, que hoy sostiene todo, retirará su palabra cuando llegue la hora. Y todo, dice Pedro, se consumirá como ardiente, como cosas ardientes, tipo explosión nuclear. Cuando Él disponga, el Señor Jesucristo, en los planes de Dios, ya esté dispuesto ese día, su palabra, la palabra de Dios, será retirada de esta cohesión, de este centro que Él es, y allí habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios formará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para qué? Con el solo hecho de que vos y yo participemos de esa gloriosa eternidad, donde dice que el mismo Señor, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estas cosas, que son las primeras, pasaron. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, el Señor Jesucristo, es su lumbrera. Él es digno de que nosotros en esta mañana lo adoremos. Él es digno. Y yo te invito a que le demos esa adoración.